Vivo. Empezamos 21:01. Bienvenidos al ciclo de charlas del Club de Litigación. A ver, una pelucita. Hoy con la presencia del doctor Víctor Emilio de Río. Poner Romy. Vamos a ir esperando que vayan conectándose de a poquito a que tengamos un poquitito más de gente para arrancar la charla con Víctor de Río. ¿Cómo estamos, Vic? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bien. Manejando acá el celular para que quede y no se caiga, todas esas cosas. Por suerte con el apoyo de los hijos siempre. Está bien, yo lo tengo en la mano. Estoy en un sofá, así que tengo acá a mi compañero, que ya se durmió. Mira qué linda. Yo tengo la que va a ladrar dentro de un rato, que una labrador mía se llama bastante hincha, así que seguramente vendrán a mi auxilio mi esposa e hijo para sacarla cuando empiece a ladrar, que anda por acá mismo. Así es, así. Vos sabés que Sí, Juliano no. hablaba algo de esta cosa tan especial que es la justicia comunicándonos. No sé si viste mi Facebook, que yo estaba haciendo una audiencia y subí una foto, en realidad se la pasé a Pablo Pereira, un abogado acá, él la pasó a Juliano y Juliano la subió en su página de Facebook a una foto donde estoy en el comedor diario de mi casa. Y bueno, en el medio, cuando empezó la pandemia, yo estaba preparando mi clase de la facultad y a su vez tenía la pantalla prendida ahí y en el celular estaba haciendo una audiencia de notificación con un imputado y con la defensora en WhatsApp de un detenido que lo enviaba a prisión domiciliaria. Yo quería hablar personalmente con él, quería explicarle los condicionamientos en los cuales nos estamos poniendo, digamos, y el riesgo que corría yo como juez, digamos, de enviarlo, porque es una persona con patología, sectores de riesgo, factores de riesgo muy grandes, digamos, una persona mayor de 64 años, tenía problemas cardíacos, respiratorios, tiene, digamos, y la verdad que está por un delito de homicidio, está condenado, lo condené, está recurrida nomás la sentencia. Así que darle la prisión domiciliaria era una cuestión bastante arriesgada, ¿no? Así que no quise hacer nomás una notificación formal, lo llamé, hablamos, esto un poco lo que hablamos siempre, los códigos de algunas personas que aunque se cometan delitos terribles, suelen tener algunos códigos, digamos, y de hecho estamos monitoreando esa prisión domiciliaria, hasta ahora viene con excelente cumplimiento, y por suerte no se ha contagiado en el lugar donde está habitando en este momento. Pero la verdad que, bueno, es esa audiencia y Juliano la sube y dice qué bárbaro los jueces que salen. Y yo estaba con una alpargata, vaquero, en camisa. No, si no me equivoco, estaba con esta misma camisa. Y empezó a gastarme, pero él, obviamente, a favor de toda esta justicia. Claro. Y algunos se sumaron ahí al chat y empezaron a criticar y demás, cómo podía ser que me gaste un juez que estaba trabajando desde su casa, ¿no? Y él duplicaba la apuesta y hacía más broma. Y te invito a que lo veas después, se lo busques en mi Facebook, está también. Está muy gracioso los comentarios, pues fueron sumando otro profesor y todo a nivel de chanza. Y él hace un poquito posteó algo que decía esto de esta comunicación, tenemos todo ahora virtual, y que estamos, en mayoría de las personas estamos en nuestros ámbitos privados o particulares, puede ser que alguna de las audiencias la realicemos de la sala de juicio,
pero muchas son, digamos, o que le hagamos la sala en el juicio del juez, el resto están en sus estudios particulares, están en su casa, y esto genera una justicia hasta en la comunicacional distinta. Digamos, podemos escuchar el ladrido del perro, por eso me hizo acordar lo que decías lo del perro. Podemos escuchar los ruidos de la casa, que algún familiar dice levanta la voz o demás, y es muy importante, digamos, que nos vean un poco más humanos, ¿no? También, totalmente. Con la cuestión de las chapas ahí que están complicadas. Para todos, ¿no? Por suerte me bañé recién y me las mojé, porque si no están... Sí, tal cual. Che, y es también todo un nuevo perfil, ¿sí? Que estamos haciendo. Es más, ahora me está mandando un WhatsApp el secretario avisándome que están notificados todos los testigos para mañana. Es un caso de homicidio bastante complejo, con un ciudadano extranjero, así que estaba bastante difícil ese caso, y nos agarró el 16 de marzo ese caso, y acá el 17 se paró todo y fueron a las causas urgentes. Así que bueno, estamos retomando toda esa participación. Ya están haciendo peinate, Guille, ahí en el chat. Víctor, ¿y sienten que ha cambiado realmente, que este cambio es para quedarse en lo comunicacional? A ver, yo creo que todo lo que podíamos haber pensado alguna vez de lo que podríamos tener de las TIC, de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, siempre fueron pensadas con otro objetivo, diríamos, y tienen que ver más bien con solucionando ciertos problemas laborales. Bueno, la irrupción de las tecnologías vinieron en algún momento para dar una respuesta tenía que ver con la carga endémica de trabajo, una respuesta estandarizada a través de la informática. Fueron en su primera etapa, digamos, una herramienta más moderna de la Lexington 88, estoy hablando de la antigüedad, ¿no? Pero tenía que ver con una forma de poder brindar mayor cantidad de respuestas, en una agilización del trabajo, pero como tecnología de la comunicación, todavía estamos en una deuda, diríamos, y en la forma que nos comunicamos los sistemas judiciales con la sociedad, peor todavía, digamos. Todavía estamos en una deuda muy grande, por pesa todo el esfuerzo que se ha venido construyendo en los distintos cabezas de poderes del Poder Judicial, a nivel tanto de la Corte como los distintos superiores tribunales de justicia. Creo que estamos en una respuesta bastante distante todavía de lo que debería ser un sistema judicial mucho más comprometido con la claridad con la que se comunica. Primero, comunicamos, pero creo que no siempre se comunica con claridad. Se comunica estadísticas y no se comunica muy bien toda la información. También con los criterios para utilizar esa comunicación, digamos, no, los órganos de prensa no deben ser utilizados solamente como forma de propaganda de los superiores tribunales de justicia, sino que deben ser una forma de comunicación llana y accesible con la sociedad. Deben permitir que los operadores judiciales aprendan a transmitir con un lenguaje muy sencillo y común las cuestiones judiciales. A mí me llama la atención que incluso con periodistas muy preparados, incluso encargados de la temática, muchas veces uno tiene que estar dando respuestas muy básicas de lo que para nosotros, los hombres o mujeres del derecho, creemos que son cuestiones muy básicas, y generalmente no las solemos aplicar porque creemos que deberían ser conocidas por todos, y la verdad que cada vez nos terminamos a veces separando. Yo creo que hoy está en debate no solamente la publicidad de los actos de gobierno de del Poder Judicial, sino también está crujiendo como nunca, está haciendo un fuerte cimbronazo la forma, digamos, de cómo estamos estructurados nuestros pensamientos. Creo que venimos hablando hace tanto tiempo de Thomas Kuhn en adelante, del cambio de paradigma, digamos, las revoluciones en el pensamiento, de cómo cambiamos nuestros sistemas procesales, de cómo adecuamos un sistema procesal que sea respetuoso de nuestro sistema convencional y constitucional.
Eh, y la verdad que todavía parece que hicimos muchas cosas en esta maduración republicana y democrática que hemos tenido en estos años, pero lo cierto es que todavía el Poder Judicial cruje y, se, y se contrae y se dilata en unas luchas internas, digamos, con un gran combate cultural. Tenemos un gran combate cultural de cómo comunicamos, cómo nos acercamos, y finalmente esto se transporta al juicio, a los valores que asentamos en ese juicio, que nosotros que creemos que es la perla preciosa, digamos, nuestro juicio oral, público, contradictorio, bilateral de un sistema que debe ser constitucional, por eso acusatorio, digamos, así que estamos en esa crisis, digamos. Sí, te escuchaba, Guillermo. Pero, ¿cree que esto es de la base del Poder Judicial o esto viene también en nuestra etapa de formación? Vos que sos Sin duda, docente universitario, sin duda. también viene porque el abogado lo que sale del secundario, ¿no? El chico, la chica que sale del secundario y entra en este mundo del derecho, donde el léxico, o sea, es borrado lo que, como se venía hablando y escribiendo en el secundario, se desaparece te encontrás, no sé, con derecho romano y palabras en latín que tenés que comenzar a buscar por todos lados, a ver cómo se escriben, cómo se pronuncian, y desaparece la forma en que hablaste totalmente para siempre. Y después que tampoco, bueno, ahora sí, pero en la formación nuestra no venía una formación oral, sino que era al escrito, y en procesal era hacer una cédula, hacer un oficio, hacer una providencia, eh, ver un expediente, ¿sí? Traían los profes, venían con un expediente para que uno conozca un expediente. Bueno, creo que lo más difícil, digamos, cómo rompemos ciertas que están dentro de los claustros universitarios, se da lo que sí yo reconozco, por lo menos en las dos facultades una de las que he estudiado y en la otra en la cual estoy trabajando como docente, estoy trabajando en algunas cuestiones, colaboro en algunos posgrados en la UNE, estoy como titular adjunto, mejor dicho, de la cátedra en procesal en la sede de Resistencia y de penal. Hay hasta una discusión, digamos, que estamos dando de algunas discusiones tan dogmáticas y tan interesantes, dogmáticas por con tan poca aplicación en la vida cotidiana del operador judicial, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo, y no debemos no como juez de cámara hace 16 años estoy de juez de cámara. Dos veces creo que traté un tema de principio de confianza, una vez o dos provisión de regreso, error o aberractio edictus, una vez creo que me tocó. Está bien, tenemos que saberlo para los casos circunstanciales que nos tocan y tenemos que dar las discusiones del ámbito dogmático y demás. Pero en general, diríamos, damos discusiones dogmáticas que tienen muy poco que ver con el servicio de justicia y cómo se hacen eficaces esas tutelas, la tutela judicial efectiva, y la verdad de atender el acceso a justicia y darle realmente al ciudadano una sensación no ficticia, sino real de que sus derechos vulnerados van a ser contemplados y que las personas sometidas a un proceso van a ser tratadas dignamente. Yo siempre cuento, Guillermo, que mi mejor piropo que me han hecho, o la cuestión más honorífica que me han brindado desde que fui juez, ha sido cuando dos imputados en la sala de juicio, cuando le leí la sentencia, a 25 años a cada uno, dos hermanos, en un hecho muy grave que fue en una localidad acá vecina de Resistencia, donde una fiesta de cumpleaños, pasado de copa algunos con otros, murieron 7 personas esa noche, ¿sí? Y de estas dos personas que yo los condené,
ellos habían perdido a sus hermanos también en esa reyerta de grupos, ¿no? Y los dos hermanos que condené por 25, cuando le leí la sentencia y le di el dictado de su condena, se separaron, y cada uno a su momento me dijo que entendían la pena y que lo que más rescataban de todo esto, que yo le había tratado con dignidad durante todo ese juicio. Saber que son personas, que tenemos seres humanos que estamos juzgando, que en el proceso sea un proceso digno, que vean que son jueces que no están interesados en uno u otro resultado, que solamente resuelven sobre lo que deberían plantearle muy bien las partes, digamos, eso siempre hablamos en los modelos de litigación, cómo se cumplen estos roles de litigación, cómo son realmente nuestros juicios. Así que yo creo que en esto nosotros tenemos un gran esfuerzo, estamos descubriendo, digamos, en esta pandemia, digo, yo siempre pongo como que vino una bola así, nos destruyó el edificio, nuestras seguridades, estas bolas que destruyen edificios. Ese es el virus de la pandemia, destruyó nuestros modelos sociales, destruyó todo lo que teníamos concebido como que eran formas normales de vivir, y nuestras vidas de golpe se convirtieron en esta vida del recluido. Quizás por eso ahora tendríamos que entender un poco mejor la situación especial, nosotros que estamos en un nivel mejor de confort, digamos, lo que significa estar recluido sin poder salir. Bueno, yo estoy yendo presencialmente a trabajar con otros jueces, supuestamente somos los factores sin riesgo, son un poquito menos de 60, estamos ahí nomás, pero bueno. Y la verdad que entendimos un poquito más, y bueno, con esta pandemia que puso en crisis el sistema penitenciario o el sistema carcelario como nunca, nos exigió a los jueces tener que dar una respuesta sincera a algo que todos sabíamos, y si bien lo podemos reclamar en muchos foros donde estamos, nunca como ahora debemos dar una discusión sobre la ley de cupo penitenciario, sobre las condiciones de alojamiento, si es posible que la ciudadanía que vive fuera del sistema carcelario, que son personas de bien y que son personas honradas, con ellos todos juntos, en el ámbito político, en el ámbito institucional, podemos permitir que las condiciones de detención en los lugares de alojamiento sigan en las condiciones que están. No solamente para las personas detenidas, sino para las personas que son los guardias, los servicios penitenciarios o personal policial, que también tienen que convivir en situaciones que permitir o convivir con cierta infrahumanidad consentida y no mirada por el resto de la sociedad. Y cuando se nos pone en este litigio, diríamos, de esta pandemia, donde el resto del mundo tuvo que salir a liberar a personas que pueden incluso ser peligrosas, nos justificaron hoy dar discusiones que antes no la hubiéramos dado. Y quizás hay cuestiones en las cuales no podemos volver a permitirlas más. La justicia tiene que comprometerse con eso. Los jueces tendremos que estar mucho más comprometidos. Yo le contaba hoy algo muy importante, como estaba hablando con Matías Dini, con Fernando Billing, gente que vos los conocés, de profesores de INESIF, jueces de Buenos Aires, de Neuquén, y estábamos hablando un poco de la oralidad y de las audiencias virtuales y todo lo que podamos hablar seguramente esta noche. Y yo le decía, imagínate que pasó algo tan raro que en los jueces de cámara, por lo menos de mi circunscripción, nosotros hicimos grupo de oración para rezar por algún enfermo que estaba muy grave, ¿no? Y bueno, nadie podría entender muy bien de qué se trata, ¿no? Bueno, hoy entendimos mucho más el dolor, fuimos capaces de comprenderlo, no son expedientes solamente. Esto no quiere decir que nadie desconozca los graves hechos que han cometido y que han sido sancionados, serán sancionados aquellos que se demuestre su responsabilidad. Pero creo que todo esto nos tiene que replantear muchas cosas en el marco de esta pandemia que vino. Esa bola que vino a destruir, también nos puso en evidencia esto que estamos hablando, ¿no? Que ciertas formalidades, ciertos no se puede, o hacemos porque siempre fue así. Esta cuestión donde, siempre lo dice Cristian Pena, ¿no? La pirámide de la Constitución, la cúspide que debería estar la Constitución, la pirámide kelseniana, ¿no? Esa cúspide donde debería estar la Constitución y los tratados internacionales. Allí hay una pirámide que es como un sombrerito, que es la que siempre se hizo así, ¿no? Que bueno, que está todo por debajo, esta frase que tenemos nosotros, ¿y por qué no nos cuestionamos? Y bueno, porque siempre se hizo así. Esta respuesta que a lo largo de estos muchos años en la justicia se ha dado, y que ciertas cosas no se tocan porque nadie las quiere tocar, nadie las quiere discutir, nadie se las quiere replantear. Yo creo que esto viene muy bien, nos va a sacudir. Seguramente tenemos una gran crisis porque esto que te decía yo hoy, que tenemos muy claro, que es
pensar que sobre todo en el sistema penal, nuestra perla preciosa, la frutilla del postre, digamos, que es nuestro juicio oral, se ve con unas nuevas situaciones y se ve con algunos principios que pueden estar conculcados. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a brindar justicia? Nosotros, de hecho, te quiero contar, venimos haciendo una gran experiencia. El Superior Tribunal de Justicia ha tomado una medida aquí, que es que bueno, el teletrabajo, digamos, el trabajo remoto, tenemos la facilidad en el sistema penal creo que seguramente también ustedes, tener el expediente electrónico, tenemos todo allí, con lo cual estamos, digamos, a muy buen nivel, aunque somos provincias pobres presupuestarias, nuestros poderes judiciales tienen no buenos presupuestos, pero tenemos un servicio, sobre todo en la parte penal, bastante bueno, ¿no? Sí, querías decir algo. Hay muchos que le ponen nombre y con mucho ingenio van sorteando todas estas cuestiones y amañándonos con lo poco que tenemos, utilizando y maximizando los recursos y también teniendo un poco el conocimiento de qué es lo que están haciendo de experiencias en otros lugares, qué es lo que por ahí nos sirve. Y también hoy en día ya la comunicación por tantas plataformas que hay, por tantos lugares, ha servido también de compartir muchas experiencias. Me ha tocado participar al comienzo en algunas reuniones que organizaba por la JUFEJUS para ver cuál sistema era el mejor, cómo ir por ahí y ver cómo iban las distintas experiencias y lo distinto que estamos en las provincias, aquellas que ya han pasado el sistema acusatorio, de las que no lo hemos pasado, donde la burocracia del expediente nos paraliza un montón, porque la formalidad, ese apego a la forma, estoy más pensando a ver cómo va a salir el acta que en el acto que estoy haciendo, porque no me presento a una audiencia virtual y espero a ver qué dice el acta. Y el acta es un relato sucinto y lo importante fue el acto, donde se lo pudo imputar o donde se lo pudo escuchar y están al punto y coma del escrito. Yo lo que creo, Guillermo, es que primero nosotros hicimos un proceso distinto que el resto de las provincias. Pongo siempre el ejemplo de Corrientes, que le costó mucho hacer su reforma, que hasta que la hizo este año pasado y logró su código procesal. Creo que va a ser uno de los códigos procesales más modernos del país, uno de los mejorcitos, digamos. Pero lo cierto es que les costó muchísimo derrumbar tantas barreras. Y lo peor, no suelen pasar estas luchas académicas y doctrinarias con mala gente. Peleamos con amigos, digamos, peleamos con muy buena gente, peleamos con los pares, con los amigos, digamos, con la gente que estudia. Y la verdad que no lo hacen de malo, sino por los temores a ciertas inseguridades que ha tenido que ver con una formación que ha sido sumamente academicista, una formación que tuvo que ver con hacer de nuestro conocimiento un conocimiento tan elevado, que está bien, es parte del sentido científico que tienen las universidades, pero que poco pensó en la respuesta que teníamos que dar a un auxiliar, como somos todos, de las distintas funciones auxiliares, de un servicio esencial de la sociedad como es el Poder Judicial. Yo siempre repito esta palabra servicio, si no... sí, totalmente, de acuerdo. El proceso es si está a servicio de los jueces o está a servicio solamente de los abogados, no es un Poder Judicial. Digamos, el Poder Judicial está en el servicio de la sociedad en su conjunto. Y creo que muchas veces hemos hecho algunas cuestiones y discutido algunas cuestiones que solamente estaban en beneficio de los operadores del sistema, pero no estaban al servicio de la ciudadanía. Allí podríamos discutir cientos de institutos que tienen que ver con esto. Lo que sí yo te cuento, la experiencia del Chaco, empezamos inmediatamente con las audiencias virtuales. ¿Y por qué no fue tan fácil? Porque es cierto que en este proceso de transformación del Chaco estamos acostumbrados a la oralidad. Nosotros se oralizó todas las etapas del proceso. Con lo cual, si bien todavía tenemos rémoras terribles y tenemos una constante vuelta al pasado, un montón de actitudes, y seguramente que a todo lo que nos decimos jueces del sistema acusatorio por ahí nos aflora alguna cuestión inquisitiva y tratamos de suplir a las partes. Tenemos los jueces todavía un gran problema
en la no asunción de los roles correspondientes, digamos, y estamos todavía en una actitud bastante paternalista en esta visión de acompañar a si la fiscal no cumple bien su tarea o pretender suplirle sus tareas. Y está bien, son procesos de acomodamiento que naturalmente suceden, y yo siempre digo, finalmente el único que es responsable, si el fiscal fue bueno o si fue malo, es el juez que tiene que dictar su sentencia, su fallo, digamos, y ahí está solo el juez, ¿no? Ya no se olvidaron del fiscal, se olvidaron del abogado, y el único que tiene el costo político institucional termina siendo el juez que resuelve, porque sobre él decaen después todas las consecuencias. En esa disparidad de intereses que estamos, diríamos, lo cierto es que yo veo que la provincia del Chaco fue muy rápida. Hemos tenido audiencias de juicios orales en la circunscripción de Villa Ángela. Yo ya he hecho más de 10 juicios abreviados, he hecho audiencias preliminares, he hecho notificaciones, he hecho audiencias de revisión de cese de prisión, y así como lo he hecho yo, lo han hecho todos los camaristas, incluso algunos mucho más que yo. Hemos hecho audiencias preliminares de juicios por jurados, yo he estado revisando las estadísticas, estamos en una estadística muy buena incluso de sentencias, claro que todo en forma remota, sin atención del público, pero si no hubiera sido por la virtualidad y la polarización, primero utilizamos el WhatsApp, teníamos 4 personas posibles, ahora estamos utilizando, nos instalaron en las cámaras de juicio unas cámaras HD para poder utilizar el sistema de Skype, con lo cual podemos estar hasta 50 personas, y estamos pensando ya muy pronto en la realización de un juicio oral, no, en la primera circunscripción, ya lo hizo Villa Ángela. Ahora me gustaría después que entremos a algunas de las problemáticas que son las cuestiones centrales que se están discutiendo en el mundo, pero lo cierto es que dimos respuesta. Tengo para decir que también han dado respuesta distintas, los distintos fueros. Nosotros tenemos audiencias de adopción realizadas por el juzgado de familia, audiencias tutelares, y han sido virtuales, audiencias de juicios correccionales. Si uno mira en el digesto de muchos están para el fuero penal y en particular para la circunscripción de Resistencia, ya que nosotros tenemos el expediente electrónico, tenemos un sistema muy avanzado, de expediente, está todo el expediente allí, yo tengo control remoto, yo en mi computadora lo tenía hasta recién abierto, al SIGI, que es un sistema muy moderno, hecho por nuestra gente del Departamento de Tecnología de la Información, donde tenemos la totalidad de acceso a todo el material, desde el expediente escaneado su completo, el expediente policial, todas las pericias, todas las actuaciones, todos los informes, está todo, uno puede tomar de allí, incluso fíjate lo que es la maravilla, que uno puede hasta copiar ese material y transportarlo. Y después tenemos la presentación de escritos electrónicos, el sistema INDI, nos han posibilitado que tanto los jueces, fiscales y defensores y todos sus colaboradores inmediatos tengamos acceso, no es un acceso remoto que entramos al sistema de nuestras casas, o sea que yo incluso utilizo el sistema y la velocidad del sistema del Poder Judicial para trabajar desde mi casa, y ha generado una fluctuación de la información donde estamos trabajando, que diríamos, casi las 24 horas del día, como te pasa a vos, a la siesta, a la noche nos llaman, hay una presentación de un escrito, y la verdad que, a ver, quiero decirlo como positivo, en esta situación tan grave de humanidad, por suerte el Poder Judicial tiene humanidad, que me parece lo más interesante, ¿no? Por suerte el Poder Judicial tuvo la capacidad de ser humano y dar una respuesta desde una respuesta remota, virtual, pero dar una respuesta a las necesidades. Creo que hay otros foros que van a tener que tenemos que apuntar. Como dice nuestra querida amiga Gaby Romí, gestionar el conflicto y dar la respuesta a que nos viene a traer, porque a nosotros nos traen un problema para que resolvamos, o para este lado o para este lado. Sí, hablo del conflicto en cualquier jurisdicción de cualquier competencia, ¿sí? Nosotros tenemos un conflicto, debemos resolver para un lado o para el otro, y gestionar, hacer gestión, que digamos es también algo difícil, porque tampoco se nos enseñó a hacer gestión en la universidad. Nos forman leyendo códigos, pero después, y en casos de laboratorios, de mucho laboratorio, recuerdo siempre el caso del sobrino que lo mandó al tío en el vuelo en Alemania para que se muera y poder cobrar la herencia.
y son casos así, el caso del mozo que llevaba los insectos y se da cuenta que los insectos son venenosos, pero él estaba en rol de mozo y él era un estudiante de biología y sabía que eso eran venenosos. Y son casos, la verdad que muy de laboratorios. El famoso caso de previsión de regreso del taxista, que va con los dos a poner la bomba en la Torre Eiffel. Bueno, eh, nos formamos en esos casos y no nos estamos formando en lo del día a día, en la solución del conflicto, en la salida alternativa, en la gestión de la audiencia, ¿sí? Porque también depende de el rol que tenemos nosotros, y ahí voy a tratar de comenzar a meterme en lo que es la litigación. Eh, el rol que estamos cumpliendo hoy con el nuevo paradigma de la audiencia cambia abismalmente a lo que era la formación nuestra. Bueno, nosotros creemos que, digo, a diferencia, termino dos cositas más del tema anterior. Me parece que es muy importante ver que quizás como ha sido el poder punitivo ha sido uno de los más criticados del poder judicial, digamos, de los servicios de justicia en el país y en el mundo entero, digamos, por las crisis de cómo se concibe esa persecución, su eficacia y luego el sentido de la pena y el sistema carcelario. Lo cierto es que hay muchas reformas que, pese a que la gente se critique, hemos adecuado bastante nuestro sistema a un servicio más entendible y accesible. Algunos todavía, algunos fueros, entiendo, todavía están en discusiones sumamente dignas y válidas de cuestiones jurídicas, pero han tomado el proceso como una serie concatenada de actos sumamente engorrosos, sumamente centrados en las formas y no en la resolución. Y nosotros hoy, fíjate, lo que vamos seguramente a discutir esta noche, al final de esta noche, es cómo hacemos un juicio para dictar una sentencia. Y cómo va a ser el impacto de esta virtualidad en ese juicio. Si nos centramos, yo creo que también el sistema penal tuvo muchos desvaríos, digamos, y muchos sinsentidos en la construcción de cómo hacer, desde que pasamos del sistema inquisitivo al sistema mixto, al sistema acusatorio, cómo asegurar que vayamos a ese juicio, que es nuestro elemento central de cómo ejercemos la aplicación de la norma y cómo podemos sancionar, pero toda esa forma que denominamos proceso penal, nosotros preferimos utilizar la palabra sistema penal, pero lo cierto es que cómo hacemos todo eso para llegar a decidir que una persona sea responsable de un hecho y encuentre tutela judicial efectiva, tanto los intereses de la víctima como del victimario, en la aplicación incluso de las normas. Y habíamos pensado una forma de proceso que tenía como centro el juicio oral, y lo aceptamos, lo postulamos, lo definimos siempre en las clases que damos, decimos sus criterios básicos, decimos que es allí, digamos, donde se puede plasmar claramente que es, aseguramos que hay jueces imparciales. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿dónde aseguramos un juez imparcial si no es otro lugar que su lugar natural? ¿Y cuál es el lugar natural del juez imparcial? Es la sala de audiencia de juicio. Y para asegurar tener un juez imparcial necesitamos una división muy clara de roles, donde realmente ese juez no esté comprometido con ninguno de los intereses y quienes postulan sean lo que lleven adelante lo que nosotros denominamos la teoría del caso y puedan tener elementos suficientes para poder postularlo. Y en ese juicio oral tiene mucha riqueza. Por eso voy a decir que tenemos que tener mucho cuidado en esta virtualidad que se aproxima, porque voy a estar a favor de ciertas cosas, pero voy a decir, guarda, porque esto es excepcional, es en el marco de esta crisis humanitaria, social, que tenemos toda la sociedad y las instituciones, de cómo salir adelante en el medio de una pandemia mundial que todavía nadie sabe muy bien cómo combatirla. Entonces, digamos, tenemos en este momento nada menos y nada más que definir cómo vamos a asegurar que ese juicio oral sea tal. Yo también no me quiero poner en esa visión que por ahí puritanista, de que cualquier cosa que hagamos virtual podría conspirar contra el juicio oral, contra algunos de sus principios que ya lo vamos a analizar, pensando de que, o sea, nos ponemos una posición muy puritana de decir, bueno, esto la virtualidad lo va a conculcar la inmediación, sí, el contradictorio, la bilateralidad, la publicidad.
Pero digo, ¿cuánto de esto, si hacemos, incluso si yo mañana, supongamos, no me importa nada y como juez dispongo la realización de una audiencia presencial, con las partes, fiscal, defensor, querellante y todos los testigos, los obligo a venir con la fuerza pública? ¿Quién me asegura o no sabemos que nuestros juicios orales no son tan impecables como lo son? ¿Realmente tenemos un contradictorio verdadero? ¿O no son nuestros juicios orales muchas veces nada más y nada menos que una gran escenificación teatral de un sistema escritural donde lo revivimos en las salas de audiencia, las partes y a veces los mismos jueces, revivimos sistemas escriturales realizando interrogatorios a las partes que solamente son una réplica de los interrogatorios? Es más, los fiscales o las partes leyendo los interrogatorios de las piezas procesales escritas que están en las actas de la etapa investigativa. Y no son capaces de haber traído ningún planteo nuevo del caso, ni siquiera haberlo leído. Sabemos que muchos de los juicios orales que hacemos, las partes van a la pesca, van a ver a qué pescan y se enteran muchas veces, no digo siempre, muchas veces, se va allí a enterarse en esa oralidad, a ver qué es lo que hay en esa causa, donde algunas de las partes o los colaboradores han presentado las pruebas, donde a veces quizás los litigantes ni siquiera saben a qué juicio se sienten. Tarea que es lo único que podría hacerlo el juez, que no tiene que tener ningún compromiso con esa situación. Si me estabas por decir algo. Sí, yo siempre estuve escuchando en todos los foros desde estos últimos 2 meses que la principal preocupación era la inmediación, ¿sí? La inmediación como lo presencial, como si fuera que a la prueba instrumental se la toca, tiene algún juego en las audiencias de debate, y donde muchas veces, y hablo desde los códigos nuestros, de los mixtos, tenemos incorporación por lectura y va todo por lectura. Donde a mí sí me preocupa en este caso excepcional, sí en un examen, la incorporación de la prueba material, ¿cómo lo llevaría en forma virtual? ¿Sí? Un reconocimiento del arma secuestrada, por ejemplo, o algún tipo de reconocimiento como con la técnica, ¿sí? Si esto nos va a estar llevando a, si es que no hubiese una solución inmediata, pronta, nos llevaría a una nueva forma de litigar y a unas nuevas técnicas para la incorporación de las pruebas. No sé si llegaron a este punto hablarlo en investigación. Sí. De hecho, es la discusión. Ahora dentro de poco hay otro foro más entre jueces de todo el país que organiza la Universidad de La Plata, si no me equivoco. Estamos invitados a participar como contrincante, digamos, de estas discusiones. Yo creo que, a ver, primero, la oralidad debería ser replanteada. Nosotros por eso estamos trabajando en esto que decíamos que lo malo descubríamos de la facultad. Lo cierto que varias de las facultades del Nordeste han instalado su cátedra de litigación, ¿sí? Su concurso de litigación y su competencia de litigación. Y por eso ustedes en Formosa, digamos, y tanta gente que está haciendo un esfuerzo por devolver a los verdaderos roles que teníamos los abogados litigantes. Y esta construcción, por esto de partir allí de la imparcialidad del juez, está no comprometido con los intereses de los roles que le corresponden a los otros. Este juez que tiene que ser un juez imparcial y tiene que estar asegurado como tal, ese juez natural para ese juicio no tiene que tener un compromiso en la decisión que trate de alcanzar con la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad es responsabilidad exclusiva de quien acusa y la capacidad de ejercer los derechos del imputado de quien se defiende. Lamentablemente esto cuesta mucho, y lo que estamos haciendo muchos operadores, tanto sean jueces o fiscales, tratando de readecuarnos nuestros funcionamientos en las audiencias en sí. Yo creo que nosotros hemos hecho un cambio paulatino muy importante. Yo lo puedo incluso dimensionar de mi propia vida. Yo no soy el juez que fui hace 16 años cuando entré a mi sala de juicio por primera vez en un juicio. Y es más, cada tanto cuando me reencuentro en alguna función inquisitiva, alguna pregunta aclaratoria que no correspondería, también me lo critico y lo cuestiono, digamos.
pero todavía lamentablemente estamos de muleta de una asunción más clara de los roles por parte del Ministerio Público, y no hablo de las personas, ¿sí? Hablo en general porque tenemos excelentes funcionarios, hablo en general de la asunción de la responsabilidad en los nuevos modelos de litigación. Y tengo un miedo, digamos, esto quería compartirte con vos, Guillermo, tengo un miedo que en la provincia de Chaco se está trabajando mucho sobre litigación oral en los otros fueros, y tengo miedo que repliquen nuestro sistema ya perimido de litigación de los juicios orales penales. Nosotros ya estamos en un sistema vetusto, perimido, los juicios orales como los realizamos hoy no pueden seguir existiendo en la forma de litigación de cómo se llevan adelante. Por suerte tenemos el juicio por jurado, con lo cual ya la preparación de los primeros juicios por jurado significó un cambio paradigmático. Yo los invito a todos ustedes que entren en YouTube, están las grabaciones, pongan primer juicio por jurado del Chaco, y ustedes van a ver toda la parte de los alegatos, las instrucciones iniciales, la discusión inicial, diríamos, después las instrucciones iniciales de la juez. No van a ver la producción de la prueba, pero sí van a ver los alegatos finales y las instrucciones finales y el veredicto, sin ser observado el jurado, pero está filmado de una forma que pueden verlo. Y ya van a ver ustedes, como yo siempre lo pongo en clase, digamos, cómo allí se entiende perfectamente de qué estamos hablando. Y era posible hacer un juicio oral con las condiciones de la litigación que realmente justifican una bilateralidad, donde una juez que estuvo brillantemente bien conducido pudo dirigir ese debate sin tener ningún compromiso con el esclarecimiento de la verdad, sin comprometer en nada su imparcialidad. La verdad, qué bueno, digamos, que las exigencias legales e institucionales de poner institutos republicanos y constitucionales que nos debíamos hace tanto tiempo, hoy nos van a exigir a todo un cambio de conducta. Yo después, cuando termine mi juicio, yo llegué a hacer la audiencia preliminar solamente de mi juicio por jurado, yo tendría que hacer el segundo, y justo en esa semana, en la semana que teníamos prevista la realización del juicio, que era un día martes, a partir de ese lunes se decretó el elemento y la cuarentena total. Después, si querés, podemos hablar de cómo podemos pensar en un juicio por jurado próximo. Estamos, diríamos, allí en unas condiciones nuevas. Yo, ahora bien, digo, nosotros tenemos hace muchos años el sistema acusatorio en la provincia del Chaco, pero todavía no tenemos un litigio como correspondería, y por eso las condiciones de litigación todavía no son buenas, ¿sí? No son buenas. Estamos mejorando, pero todavía hay ciertas cosas donde no dividimos las funciones, todavía salimos a suplir y salimos a acompañar para que las partes, incluso acompañar al fiscal al momento y a veces también acompañar a la defensa para monitorear. Por suerte viene una nueva camada de gente que se ha especializado, hemos hecho diplomaturas, hemos hecho capacitaciones, y hay una nueva forma de ver, y la verdad que hay muchos entusiasmos. Creo que hacia futuro venimos muy bien. Vamos a tener que ir acompañando un poquito este proceso, lo que hacemos un poco más de litigación, pero venimos muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con cada una de las medidas de prueba para asegurar que esa inmediación sea tal? Vemos que no es buena, digamos. Yo el otro día, en una audiencia de un robo a mano armada, entro a la audiencia y le digo, la verdad que me siento en esta audiencia y ustedes me piden 60 testigos para una audiencia de robo a mano armada. ¿Les parece que es lógico que ustedes me pidan 60 testigos para una audiencia? Le digo, ¿será que ustedes habrán visto la cantidad de testigos? ¿Será que ustedes me pueden analizar si corresponden? Finalmente les pedí que se tomen un tiempo, si no, digo, vamos a dedicar casi 2 o 3 semanas para hacer ese juicio. Les pedí que se tomen un tiempo y realmente miren de la cantidad de pruebas cuál es la prueba pertinente y útil para traer ese juicio. Entonces, finalmente nos quedamos con 20 testigos, que para mí eran mucho igual, y de esos 20 testigos eran 3 o 4 los únicos que servían, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque no se conoce la información que tienen, porque solamente se contentan, incluso por ahí, digamos, en este sistema donde nosotros tenemos, que a veces no viene el fiscal de investigación, sino que viene el fiscal de cámara, y el fiscal de cámara no tiene tiempo a veces para leer todas las pruebas, entonces toma todas las que se reunieron en la etapa preparatoria, en la investigación policial, y la verdad, no hay una preparación del caso, no hay una preparación de cómo vamos a hacer la teoría del caso, ni mucho menos con qué testigo nos vamos a leer, con qué pruebas materiales o qué evidencias materiales, y cómo lo vamos a tratar de probar en el juicio. Yo creo que esto, la virtualidad hoy, en el caso de que llegase a hacerse un juicio, exige imprescindiblemente la realización de audiencias preliminares para organizarlas. Y esto va a exigir una tarea muy fuerte del juez, el juez que esté imbuido de una visión de sistema acusatorio. Digo esto
me acuerdo, perdón, acá hago una interrupción, porque ante esta pandemia, la reacción corporativa conservadora está latente. ¿Qué quiero decir? Vimos en la Cámara de Casación de Rosario el acuerdo plenario, donde los jueces de apelación de Rosario han sacado una resolución en conjunta, donde han dejado sin efecto la oralidad para exigir, atento a la pandemia, el sistema escrito. Y yo he escuchado algunas voces por ahí perdidas por aquí, también en el mismo sentido. Guarda que por este contenido, y sé que algunas noticias hay de la posibilidad de suspender juicios por jurado en algunas provincias. Guarda que esto puede ser una justificación para los puritanos que decimos no se puede tocar el juicio oral por la virtualidad. Guarda, le digo a esos tan puritanos, guarda que vienen los escriturales, vienen los que vienen por la formalidad del escrito, viene una mentalidad inquisitiva. Demos respuesta a la sociedad en una forma de asegurar de las garantías del debido proceso y las garantías del imputado en ese debido proceso, pero guarda que si no nos apuramos a dar una respuesta, pueden venir aquellos que tienen siempre una hermosa letanía hacia el pasado y siempre lo del tiempo pasado fue mejor. Digo esto, digamos, ¿no? Y yo decía esto de las audiencias, ¿cómo vamos a hacer estas audiencias pensando en unas pruebas estas que tenemos que perfilar, en estas audiencias preliminares? Claramente en estas audiencias nuevas preliminares vamos a tener que precisar. Primero, ¿qué tecnología vamos a contar? Primero, ¿cuál es el soporte y la banda de ancha que va a tener cada una de las partes virtuales que van a intervenir? ¿Sí? Esto, yo cuento alguna experiencia que nos pasó. Yo le hablaba con el presidente del Colegio de Abogados acá de Resistencia, el doctor Urturi, y le decía, mirá, lo bueno es que entiendan que nuestro servicio de tecnología, el departamento nuestro, que son Daniel Chapo y su equipo, es maravilloso. Siempre lo recalco porque realmente no han tenido vida en estos días. Tenemos más de 1000 conexiones remotas, es una cosa maravillosa. Ellos también están ayudando al abogado a instalar los soportes para hacer. Nosotros tenemos consulta online el abogado que tiene autorización al expediente electrónico, que es parte, ingresa como yo, nada más que no puede adulterar la historia del expediente, pero ve la totalidad del expediente, como lo veo yo, ve la totalidad de todas las actuaciones que están en estado procesal. Y aparte tenemos un sistema informático de presentación de escrito, o sea que no hemos tocado un solo papel, desde que se declaró la pandemia yo no he tocado un solo papel, y hemos remitido que cuando termine todo esto enviaremos los papeles, pero estamos haciendo incluso las elevaciones. A causa hay 120 elevaciones, se elevaron en este tiempo más elevaciones que en tiempos comunes, porque obviamente que esta organización de trabajo significó que los fiscales puedan tener trabajo remoto en su casa. Bueno, ha pasado cosas que son raras, llamativas, y ha pasado esto. Digo, en esta audiencia preliminar, para prepararnos un juicio vamos a tener que ver primero el soporte informático. Si los abogados nos tienen, como lo hicimos nosotros en mi cámara, los convocamos al tribunal, allí vino personal de informática, no entraron a la dependencia, sino a una oficina inmediata, y allí se le bajó la aplicación, el personal de informática con las medidas de seguridad, y la persona tuvimos la posibilidad de incluso acompañarla, porque digamos, también hay una cuestión etaria, o si no es etaria, por lo menos cultural, o de algunas personas que están más modernas con la utilización de la tecnología, o estas personas que se resisten totalmente. Hay que entenderlo esto, y ese abogado particular tiene todo el derecho de contar con la igualdad de armas y asegurarle que él pueda no solamente participar de un juicio oral, sino que él tenga asegurada una comunicación con su defendido que sea fidedigna y que le asegure primero la privacidad necesaria, y que ese contacto con su defendido sea tal que lo asegure que haya una debida información de él hacia su defendido y de su defendido hacia él. Esto ya lo hablamos acá en una reunión, Guillermo, tuvimos una reunión, yo también estoy en el comité de crisis carcelaria, y si bien estuvimos hablando del tema de las prisiones domiciliarias, el tema de cómo manejar los traslados y demás de los detenidos que ya están contagiados en nuestra ciudad, y el personal policial que también está contagiado, estuvimos hablando de que en el futuro, nosotros estamos haciendo las audiencias llamando a la comisaría. Y la verdad que hace esto, el comisario tiene un teléfono celular que es para las emergencias, para las denuncias, para los llamados de los propios servicios, digamos, y lo entendemos, que tienen allí, incluso ellos tienen pagado, no sé si es una banda ancha, no sé cómo lo prevé el Ministerio de Seguridad, y a veces los comisarios están en un servicio, nosotros estamos pidiendo para hacer una audiencia de juicio abreviado, para hacer algo, y bueno, entonces accedemos a que algún oficial que tenga algún celular medianamente moderno nos preste para poder hacer
la claro, claro. videoconferencia, hay que explicarla a veces porque ahora tenemos el Skype que un poco, por ahí tiene miedo que le use los datos, por ahí puede ser que le use los datos y que le está Sí. erogando algún gasto. También puede pasar, diríamos, con el ciudadano que cualquiera sea, digamos, que tenga que declarar en el juicio, también esto hay que prever, digamos, tenemos que asegurar un soporte que sea, primero que tenga la banda ancha suficiente como para poder no tener interrupciones o un delay que pueda complicar en demasía esa comunicación. Pero además, siempre hablamos de esto, digamos, poder establecer en esta, lo que siempre hablamos de cuando declara un testigo, ver cómo responde, si podemos controlar cómo responde, de qué forma responde y lo que siempre hablamos, lo consabido de lo conductual, ¿sí? Yo siempre cuento un caso donde una persona fue a declarar a mi juzgado y era un día de mucho frío y cuando se empezaron a hacer las preguntas, ese hombre empezó a transpirar, casi tuvo que empezar a desvestirse porque la transpiración era muy copiosa. Y uno podría pensar, diríamos, en estas evaluaciones que siempre hacemos de la veracidad de un testigo, ¿es suficiente eso para decir que esa persona mentía? Yo soy una persona que cuando estoy en un lugar cerrado enseguida empiezo a transpirar, digo, no porque esté mintiendo. Podemos asegurar tantas teorías que tenemos y que sabemos que sobre la verificación o no de una testimonial, cuándo es posible verificar que un testigo nos dice la verdad o cuándo no. Hay tantas teorías de la psicología de distintas ramas, pero que todas le podemos dar el 50% de credibilidad o no. Lo cierto es que es muy difícil, digamos, cuando podemos decir que por comportamiento no queda finalmente esta decisión de la veracidad o no de un relato de un testigo cargado de ciertos precondicionamientos que tengamos los jueces, digamos, o las partes cuando lo valoran. Esto es una charla muy interesante, lo hizo el otro día Leticia Lorenzo al respecto, ¿no? Lo que sí digamos, lo primordial cuando vamos a analizar esta producción de pruebas testimoniales, introducción de evidencias materiales, primero debemos asegurar que exista un contradictorio. Si no aseguramos un contradictorio, no podemos hablar de un juicio oral, no importa que le pongamos virtual presencial, yo creo que hay muchos presenciales que son virtuales como juicio, pero no importa. Digamos ahora en las plataformas, digamos, estas teleremotas, diríamos, realmente, digamos, tenemos la calidad como para decir, van a haber confrontaciones reales, vamos a asegurar una confrontación real. Si no podemos hacerlo, no debemos hacer el juicio. Si no aseguramos que esa confrontación sea real, si vamos a dar una cierta fisonomía nuevamente, no lo vamos a poder hacer. Y menos pensar siquiera que vamos a tener un juicio oral virtual de una condena perpetua sin las condiciones mínimas de asegurar que esa confrontación de un sistema bilateral acusatorio sea tal. Digamos, si vamos a suplir, y si el juez se va a convertir, esto que vos decías, si vamos a violar lo que dice ya la Corte en el fallo Benítez, digamos, y hacer juicios, reproducciones de incorporaciones de pruebas investigatorias sin confrontación y sin contradictorio, como son las que se producen en las etapas investigativas, y la vamos a permitir con su incorporación al proceso por lectura, obviamente, bueno, cerremos los juzgados, digamos, bueno, esto es cualquier mamarracho de justicia, no es justicia, ¿sí? Y los sistemas que ya estamos avanzando, el sistema acusatorio, hacer ficciones de juicio sería, la verdad, tirar toda nuestra honra a la basura. Entonces, es una exigencia muy grande la que tenemos por delante, es una exigencia de mucho esfuerzo que si no la trabajamos muy delicadamente en audiencias preliminares y en la redacción de protocolos. En la charla de Leonel González y la distinta gente, el director ejecutivo de CEJA, hicieron un estudio muy interesante sobre la evolución. Yo tenía unos gráficos para mostrarles, pero no, a ver si los puedo, quiero decirle bien los números. Es muy interesante, se han hecho un estudio de 14 países de América. CEJA hizo un estudio con distintas autoridades de los poderes judiciales y han hecho una evaluación de la cantidad de audiencias que se han realizado en el país, en toda América. Hay distintas respuestas. Un dato que te voy a dar, se han resuelto sobre todo muchas cuestiones penales, el 29% de las causas han sido medidas cautelares, el 10% han sido de ejecución de penales y el 9% en estos tiempos de pandemias han sido de juicios. Hay casi un 10%, 9,23% de juicios, o sea que ya América, en muchas partes de América están realizando juicios. Y un 30% en Latinoamérica que no se realizó audiencias virtuales, que no se realizaron ningún tipo de audiencias virtuales.
¿Cuáles son las plataformas que se han utilizado en América? Yo no quiero que quede esto como propaganda de ninguna de ellas, pero se han utilizado en general, en la mayoría de los países, Zoom y Google Meet, y acá en el Chaco y en mucha parte de Argentina han descubierto que las aplicaciones mayormente utilizadas han sido Skype y WhatsApp. Sobre todo en el primer momento han sido, y el 58% han utilizado estas aplicaciones, que recordemos que son aplicaciones comerciales. Sí. Y el 16% ha utilizado, Colombia, creo, si no me equivoco, es México, ha utilizado soportes de aplicaciones propias. Quiere decir que hay poderes judiciales que han creado sus propias aplicaciones o plataformas para realizar audiencias digitales. Ustedes saben también que en España se viene trabajando hace tiempo con las audiencias digitales, pero también hubo un fallo del Tribunal Supremo, donde estableció en el año 2005 que algunas audiencias virtuales habían conculcado el debido proceso al no brindar un juicio oral con todas las características que aseguren la mediación y un verdadero contradictorio. Cuidado, ¿sí? Porque nuestra buena voluntad, nuestro empeño por hacer justicia nos puede llevar que en el día de mañana llevemos a un juicio a la posibilidad de que sea todo nulo y que nos sancionen por no haber asegurado las garantías de la mediación, del contradictorio y de la publicidad del juicio, que es un valor sumamente importante para realizarlo. Yo quería decirte con esto respecto a las audiencias, supongamos un testigo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tomar ese testimonial? Hay muchas discusiones, porque decimos, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de enfrentarlo en esta cámara? Primero hablaba yo de los soportes necesarios, pero después, sí, ¿cómo voy a realizar ese interrogatorio? ¿Cómo voy a realizar el examen y cómo voy a realizar el contraexamen? Es muy interesante el juicio que realizó Pensamiento Penal con el doctor, sí, Mario Juliano, con una fiscal de Buenos Aires, con Juan Ramírez, el profesor de litigación, todos lo conocemos, de Alicipe, creo que es, profesor chileno, y que se realizó el juicio en esta forma, sentados aquí, con la capacidad de vernos desde el pecho para arriba, como nos vemos en estos soportes. Allí muchas cuestiones, ¿sí? Todos sabemos que en los nuevos modelos de litigación se aconseja, por lo menos el litigante, efectuar sus alegatos, interrogatorios en forma parados, ya salir de esos estrados que nos separa, la cercanía, incluso si hablamos de un juicio por jurado, la cercanía o no al jurado, diríamos, la posibilidad de incluso cómo nos manejamos la litigación, la cercanía o no al testigo, depende del rol que cumplimos, si estamos examinando, si estamos contraexaminando, cómo vamos a poder analizar ese contradictorio, cómo vamos a poder acreditar. Allí, digamos, se realizó un juicio y fue muy bien aceptado y concedido por todo el mundo, pero es cierto que a mí me costaba muchísimo ver los abogados sentados, me costó mucho en nuestros nuevos modelos de litigación, de hecho, en nuestros juicios orales de todos los días están todos sentados, pero el problema no es tanto los litigantes, el problema es el testigo. ¿Qué vamos a ver del testigo? Vamos a ver la cara. Primer problema, ¿cómo vamos a hacer para identificarlo? Y quiero parar y decir algo antes. Varias cuestiones. Primero, los procesos en este sistema, en esta emergencia, tienen que estar basados en la lealtad y buena fe procesal. Si no partimos de esto, no hay posibilidad de pensar algo. Con lo cual, cualquiera de las partes, incluso el juez, que no actúe en esas reglas de lealtad y buena fe procesal, las sanciones deberían ser, yo siempre pongo un ejemplo, las sanciones deben ser como en un caso de un hurto calamitoso, ¿sí? Hoy los robos y demás que suceden en la sociedad, estamos en el medio de una tragedia humana y creo que hay que punirlos con esa dimensión del aprovechamiento de esta tragedia humana. También a nosotros, en el rol del debido proceso, si incumplimos algunos de los deberes de lealtad y probidad procesal y no hacemos de esto un juicio justo, un juego con claras reglas de juego, un juicio, un fair trial, diríamos, el juicio justo, si no lo hacemos así, las sanciones deben ser sumamente graves para adecuarnos, porque estamos no solamente destruyendo un sistema procesal, conculcando las garantías del debido proceso, hoy estamos atentando ante un servicio de emergencia excepcional, una crisis humanitaria. Así que creo que primero, si no partimos de esto,
Y para realizar estos juicios orales virtuales debemos asegurar el consentimiento de las partes. Y ahí me refiero, obviamente, a las partes litigantes, abogados, fiscales, querellantes, consentimiento todo que necesita, con las condiciones de controlar cómo va a ser ejercido y de poder ir controlando en cada momento del juicio. Sí. Víctor, se va a cortar la comunicación, ¿sí? Es por Dale, el propio Instagram, sí, sí. y lo reconectamos y seguimos. Dale. Cuando me quede ¿Sí? hablando solo, quiere decir que se cortó. Quedan 10, 9, 8 segundos, así que se corta. Dale enseguida. Guardo la conversación, ¿sí? Porque